Buenos días, querida iglesia. Se escucha súper, ¿no? Súper bien. Qué bueno. Eh, Qué importante poder ver la mano de Dios en todas las cosas. ¿Eh? Tenía el sentir de cómo podemos ver nosotros el tan grande amor de Dios hacia nuestras vidas, hacia nosotros mismos, ¿no? Es como tener convicción de que Dios nos ama. ¿Mm? Dios nos ama. Claro, hemos estado recibiendo en este tiempo palabra preciosa. Creo que hay un tiempo de, uno recibe palabra y la va procesando en la semana, creo yo, ¿no? Como un tiempo de ir discerniendo, mirando también las experiencias de la vida. Y estuvimos viendo cómo nosotros somos guardados en el nombre del Señor Jesucristo. Somos guardados en su nombre. Y cuando uno comprende la dimensión del nombre de Jesucristo, entendemos que es el único nombre dado a los hombres en donde podemos hallar la salvación. Ya nos coloca en una posición completamente distinta a cada uno de nosotros que hemos decidido declararlo como Señor y Salvador. Es precioso. Somos guardados además en un nombre que dice la palabra que bajo sus pies está toda delegada toda autoridad, cielo, tierra y debajo de la tierra. O sea, podemos ir entendiendo que podemos descansar plenamente en que si somos guardados en su nombre, no hay nada que tenga mayor autoridad que Él. Es un verdadero descanso, es como una zona de seguridad, pero la tenemos que vivir de manera personal. El Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y como dice Juan 15, a esa plena autoridad nosotros también lo podemos llamar amigo. Mira el corazón de Dios como es. Jesucristo ahora, vivo, sentado a la diestra del Padre, con plena autoridad cuando fue glorificado por su Padre. En el cielo Él tiene toda autoridad delegada. Y es precioso entender que esa autoridad delegada se manifiesta, entre otras cosas, intercediendo por nosotros. Pero también toda su autoridad puesta en dar favor a su iglesia. Mira qué precioso. Es realmente precioso entender lo que representa y significa el nombre de Jesucristo, el Dios vivo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Tremendo. Querida iglesia, hay una dimensión de ser guardados por Dios que se relaciona también con la provisión. Pero hay un tipo de provisión que viene de Dios de manera específica para su iglesia, para quien lo ha declarado Señor y Salvador. Y entonces, por tanto, yo hoy día quisiera predicar sobre la provisión que viene de Dios. Ese va a ser el tema del día de hoy, querido. ¿Eh? ¿Me acompañan en una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo? Señor, te damos gracias hoy día, Padre, por tu amor, Señor, por haber hallado en ti, Señor, la salvación, Señor, por ser salvos, Señor, por poder ser llamados hijos de Dios, Señor. Qué tremendo regalo, Padre. Gracias, Señor, te damos también hoy día por la iglesia, Señor, porque tú guardas a tu iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros en tu mano, Señor, para que ninguno de nosotros se pierda, Señor. Gracias, Señor, porque somos guardados en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Estamos con la iglesia, Señor, con hermanos y hermanas espirituales, Señor, familia espiritual. Te damos gracias, Señor. Y Espíritu Santo, así como tú te moviste en un principio, revoloteando sobre las aguas, Señor, pido hoy día que te puedas mover también hoy día en nuestros corazones, Señor. Así como al comienzo, Señor, mueve nuestros corazones, prepara nuestros corazones para recibir este alimento espiritual. Y hoy día pido con toda humildad, Señor, ser guiado en todo momento por el Espíritu Santo, Señor.
tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo he visto este cambio del hombre o la mujer en un antes y un después de conocer a Jesucristo. Hay personas que no lo conocen. Por tanto, gran parte de lo que se entiende con respecto a la provisión como hombre natural o como natural, parece que, sí, estaba bien el micrófono, nos lleva en general a tener que confiar en nuestras propias capacidades o en nuestra propia fuerza. Claro que uno puede decir, yo tengo todo lo suficiente para sostener mi casa, ¿no es cierto? Esto nos lleva o los lleva al hombre sin Dios a estar mirando los aspectos económicos, cómo va a estar la economía para poder estar seguro. O también estar pendiente de todo lo que son los indicadores económicos también. Entonces se da según lo que yo creo que puedo dar nomás. Tengo una medida restringida del dar según lo que me da seguridad dar. También muchas veces el hombre da de lo que le sobra. Es una condición que también lleva solo a dar a los que son tuyos o de tu familia. Y también hay una dimensión que lleva al hombre sin Dios a dar según su propio criterio. Le voy a dar entre comillas, según mi criterio, a quien lo merece. Por tanto, en esta dimensión hay una provisión que uno podría entender que viene del mundo. La provisión que entrega el mundo está basada en las nociones de éxito. Entre más éxito tú tienes, más provisión tienes. Pero normalmente cuando se recibe mucha provisión del mundo, está acompañada por un profundo vacío y angustia. Porque ese éxito se tiene que mantener siempre. Depende muchas veces de la aprobación de la juventud. Por eso podemos ver, querida iglesia, muchas personas famosas que aparentemente tienen mucho éxito y tienen muchas posesiones, que terminan muy jóvenes, inclusive en muerte y en suicidio. Jesucristo dice, yo he vencido al mundo. También hay una forma de provisión que está puesta en la carne, que está basada solo en deseos personales. Entonces yo puedo en algún momento querer que Dios me provea en base a mis propios deseos personales. Y normalmente uno lo podría entender como incluso como los anhelos basados en la carne. También podría ser sobre las pasiones que uno siente. Esta carne se mueve en base a lo propio. En lo que recibo, yo lo quiero para satisfacerme a mí mismo o a mí misma. Y también hay una provisión que la puede entregar también el diablo. Sabemos nosotros que esa provisión lleva solo a robo, a destrucción y a muerte. Imagínense la idea que él coloca en Adán y Eva en algún minuto. Todo lo que significó luego para la historia del hombre, el haber colocado una idea, porque Adán y Eva tenía todo lo necesario, porque Dios conocía sus necesidades. Pero el diablo aporta, y lo que aporta el diablo es solo para robo, para muerte y destrucción. No tenga problema porque hay personas que hacen el mal y aparentemente como que les va bien, entre comillas. Yo sé que es una contradicción, pero sabemos cuál es el destino de esas personas que hacen el mal, porque Dios hace justicia siempre, ¿no? En su amor, digamos, en su rectitud. Sin embargo, hay un minuto, querida iglesia, en que tú tienes un encuentro personal con Jesucristo y empiezas a querer comprender y entender qué es lo que es realmente recibir provisión de Dios. Si hacemos un pequeño ejercicio de separar la palabra nomás, que para mí fue un descubrimiento, separemos la palabra provisión. Sería pro en favor de visión. Mira, el seminario, verbo para visiones, fue concebido
y todo lo que vemos como en el poder de Dios bajo la búsqueda de la visión de Dios. Por eso la visión del Seminario Verbo de las Naciones es formar discípulos. Pero es provisión. Y Dios se mueve en esos términos. De hecho, si uno solo busca, digamos, la palabra, en el diccionario dice lo siguiente, mira, define provisión como acción que consiste en proporcionar lo necesario a alguien con un fin determinado. O también se entiende como providencia o disposición conducente al logro de algo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que Dios nos provee, en realidad es para cumplir con su visión. Es en buscar su visión. Entonces, yo creo que cuando nosotros queremos pedir algo, lo primero que tenemos que hacer es preguntar y buscar qué visión tiene Dios antes de pedir. Por eso uno puede entender y decir, pide y se os dará. Pero cualquier cosa vamos a pedir. ¿Cuándo Dios provisiona realmente? Cuando tú tienes un tiempo de intimidad con Él y buscas primero cuál es la visión para tu vida. Querida iglesia, ¿cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos tomando a diario buscando la provisión de Dios? Primero, entendiendo cuál es la visión que tiene para tu vida, cuál es el propósito que tiene tu vida. ¿Por qué tú has sido añadido a la iglesia? ¿Para qué? Porque has sido llamado, porque has sido elegido, porque has sido considerado familia espiritual, porque Dios te ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces vamos entendiendo que nosotros podemos ir pidiendo en base a la búsqueda de esa visión. Y cuando está esa visión cumplida, Dios provisiona todo lo necesario para que tú cumplas el propósito que tiene Dios en tu vida. O sea, Dios se provisiona para que tú cumplas el plan que tiene en tu vida. Podemos entender que Dios da todo lo necesario para proveer conforme al propósito de la visión para tu vida, también para la obra y también para la iglesia. Todos nosotros somos testigos que una dimensión de la provisión de Dios está para el necesitado, para el huérfano y la viuda. Y eso es parte de la extensión de la provisión de Dios en torno a la misericordia de Dios. Pero aquí está hablando que Dios nos capacita en base al cumplimiento de la obra y de la visión que tiene Dios para tu propia vida. Creo que es importante partir por ahí. ¿Cuánto estamos buscando para ser provistos de lo que Dios quiere para tu vida? ¿O estamos pidiendo y buscando la provisión de Dios para nuestros propios deseos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es un tiempo de escudriñar, ¿no? Que el Espíritu Santo nos vaya mostrando. Esto es tan importante que hay una escritura que habla de un contraste entre lo que uno podría entender como el verdadero tesoro versus la advertencia contra la codicia. Y por eso vamos a ver una primera escritura que está en Mateo 6, 19, 24. Mateo 6, 19, 24. Mira, yo voy a ir leyendo algunos elementos para que los vayamos mirando. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Oye, hoy día se ha hecho tan común angustias en las personas precisamente por los robos, que como que están masificados. Y la gente sufre porque ha guardado tesoros que quiere que no sean robados. No se preocupe, en el cielo eso no es posible. No hay ladrón ni nada que destruya el tesoro que tú estás formando en el cielo.
Porque donde esté tu tesoro, ya estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Y aquí hay una consideración bien importante, ¿no? Que dice que nadie puede servir a dos señores. O dice porque o aborrecerá a uno o amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Mira lo que dice al final esta escritura: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Puede haber una intención en nuestro corazón así medio develado, medio así como oculto, de que Dios me prospere para mí mismo en mi riqueza. Y lo que dice la Escritura es que estás aborreciendo a Dios finalmente porque estás sirviendo a dos señores. La provisión de Dios, la que viene de Dios, no es para que acumules para ti mismo. Ya veíamos cómo las riquezas sin Dios producen un profundo vacío y angustia en todas las personas. ¿Sabe por qué? Porque quien no está con Dios cuando recibe riqueza, ¿qué quiere? De nuevo, cuando las personas están sin Dios y reciben riqueza, ¿qué quiere? Inmediatamente. Más riqueza. Más riqueza. Y cuando recibes más riqueza, ¿qué quieres? Más riqueza. Sin embargo, Dios nos promete que cuando tú haces tesoro en base a su provisión, que es para prepararte, dándote todo lo necesario para cumplir la visión que tiene Dios para tu vida, eso no es posible que nadie lo robe, ni nadie quite. ¿Se acuerdan entonces que Dios tiene todo bajo su autoridad? Y también a ti, a la iglesia. Por eso Dios da favor a su iglesia y por eso entonces la iglesia nuestra es una iglesia llena de la obra de Dios basada en visión de Dios. Entonces, ¿cuántos de nuestros pastores fundadores, de nuestros pastores, ha sido decisión primero buscando agradar a Dios, buscando su voluntad, buscando su visión, y Dios, conforme a su lealtad, a su fidelidad, a su amor grande por nosotros, te va a dar más que lo necesario? Es que Dios no tiene varianza. Dios es siempre fiel, pero cuida tu corazón. Revisa hoy día si ha habido algún anhelo de que Dios te prospere a ti mismo o a tu familia. ¿Qué tipo de provisión yo quiero recibir hoy día? ¿Para qué yo quiero ser prosperado? ¿Para qué? ¿Para llevar la palabra de Dios a quien no lo conoce? ¿Para ir a predicar a Cristo? ¿Para qué quiero una casa más bonita? ¿Para qué? ¿Para mí mismo? ¿A quién quiero yo invitar en mi casa? ¿A la familia sanguínea? También. Pero ¿por qué no al vecino? ¿Por qué no hacer una obra? ¿Por qué no? Si Dios me ha dado eso para cumplir su propósito. ¿O acaso algo de esto material lo podemos llevar si nos encontráramos con la muerte? Querida iglesia, ¿nos podemos llevar algo si nos encontráramos con la muerte? Entonces, ¿por quién yo quiero ser provisionado? Fíjate que el Señor, en su sabiduría, en su amor también, y conociendo nuestras características, también nos enseña sobre esto en una segunda escritura que está en Mateo 6, 25, 26. ¿Ya? La vamos a ir leyendo entre todos nosotros, ¿no? Llevo 15 años en la iglesia y he sido testigo de el favor de Dios para la iglesia. Yo no entiendo cómo el Seminario Verbos para las Naciones, si no fuera del poder de Dios mismo, ¿cómo es posible?
que tengamos un seminario? ¿Cómo es posible que haya un orfanato en Haití de personas chilenas y está eso, y además hay abundancia de agua y niños transformados? No puedo creer que en Europa existan iglesias, ¿no es cierto? Y en todas partes, y que Vallenario Valle, y que la iglesia crece. ¿Y saben por qué? Porque hubo personas que se dispusieron a entregarlo todo para buscar la visión primero de Dios y ser provisionados en esa línea. Yo me gozo de que a mí nadie me puede decir que en la casa del Señor no hay provisión de Dios. Me gozo, porque es cosa que yo de testimonio nomás. Y mira, yo llevo 15 años y los que llevan 30, tuvimos el precioso momento de poder celebrar los 40 años de la iglesia. Y decía, gracias Señor, porque yo recibo del trabajo de otros. Pero esa es la lógica del Señor. Y está acoplándose algo, parece. Y entonces, fíjate que puede llegar alguien, no sé, parece que perdí el micrófono, ¿está bien? Ya. Puede llegar alguien a la iglesia y recibir lo que yo he recibido teniendo a lo mejor un mes. Ese es el amor de Dios profundo para nosotros. Fíjate que en Mateo 6, 25, 26, el Señor, conociendo nuestros elementos, nuestras cosas en el corazón, dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Hacíamos nosotros la celebración de la Santa Cena. Yo quiero comer del cuerpo de Cristo, beber de la sangre y vestirme con lino fino, como cantábamos. Yo quiero que esa sea mi vestimenta. Pero fíjate que hay una porción de personas que está queriendo vestirse, está preocupado de qué va a comer, de qué va a beber y de qué se va a vestir. Y pareciera ser que esa es la motivación de su corazón. Entonces, el Señor dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Querida iglesia, ¿acaso no tenemos que preocuparnos de cuestiones celestiales que son de mayor importancia? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no sois vosotros de mucho más valor que ellas? Queridos, hay un problema para las personas que no se han encontrado con Jesucristo, pero también puede ser un problema para los creyentes, que hay que sacarlo. Y es que tienen una comprensión reducida del valor que tienen ante Dios. ¿Cuál es el valor que tienes tú para Dios? ¿Cuánto vales tú para Dios? El entender que somos hijos de Dios, que hemos sido añadidos, injertados al olivo natural para recibir toda promesa de Dios, nos debería permanentemente tener en una noción de gozo y paz. Yo comprendo lo que soy para Dios también en una identidad con Dios. He sido salvo, he recibido la salvación. ¿Qué más quiero si he recibido el amor de Dios? ¿Qué otra cosa voy a necesitar si ya he recibido el amor de Dios? ¿Cuánto vales tú para Dios? En Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo. De nuevo, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si Dios entregó
a su único Hijo, ¿cómo nos va a dar con Él también todo lo que tú necesites? Dios conoce lo que necesita. Siempre para dar necesidades. No se preocupe usted, porque Dios ya conoce sus necesidades. Todos los que hemos tenido experiencia de tener hijos y siendo hombres, claro que cuando tú vas siendo transformado por el Señor, aprendes a amar de otra forma. Para mí ha sido un descubrimiento personal poder amar a quien no conozco, y eso yo sé que ha sido obra del Espíritu Santo. Me ha pasado en mi trabajo que he sentido la necesidad de hablarles a Cristo a las personas, de Cristo a las personas, y eso es parte del amor de Dios. Dios nos va transformando con su amor, siempre. Y todos los que hemos tenido hijos, nuestros hijos para sí en algún momento. Sabemos que tienen que crecer, pero Dios entregó a su único hijo por nosotros. ¿Cómo podría yo dudar del valor que tengo para Dios? Dios te ama. Dios te ama y te va a dar todo lo necesario. En 2 Corintios 9:8 también aprendemos de estos fundamentos de recibir la provisión de Dios, cuando viene de Dios. Esta escritura nos dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Y dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Querida iglesia, por ser hijos de Dios, por haber recibido el perdón de Dios, por poder llamar a Dios amigo, nosotros vamos a ser bendecidos materialmente y espiritualmente, siempre, pero buscando poder ser bendición para otros. Dios no quiere que seamos como reservas de bendición de ella. O sea, Dios no quiere que lo que te entrega tú lo guardes, pues como la parábola de los talentos. Que lo que tú has recibido de Dios, la provisión de Dios, la estás guardando debajo de la tierra, o lo que tú estás recibiendo de la provisión de Dios es para bendecir a otro. No quiere que seamos reserva de bendición, sino que seamos canales o exponentes para otro de lo que tú has recibido. Por eso se entiende que yo recibí de gracia y doy de gracia. Gracias, Señor, porque estamos destinados a toda obra con lo que hemos sido provisionados por el Señor. Va quedando lejos, es que yo quiero que me prosperes a mí. Y dame un mejor auto porque no sé qué, o la casa, o que mi familia esté bien. Si tú buscas la visión de Dios, recibir la provisión de Dios no es fácil, porque vas a requerir sacrificio, obediencia y fe. Pero vas a ser prosperados hasta lo sumo. Cuán honor grande es hacerte parte de la provisión de Dios. Que Dios quiera que tú tengas visión en su obra y seas parte de su obra. Todos los que hemos tenido el regalo de estar en Vallenar, hemos recibido visión, pero hemos estado en Vallenar. Con tener visión y no ir a Vallenar. Israel estuvo dando vuelta en el desierto 40 años, en un viaje que le debería haber tomado una semana, recibiendo a diario alimento, que era el maná, y teniendo nubes y columnas de fuego para no tener ninguna incomodidad, y su ropa no se desgastó, pero carecieron de visión. La fe sin obra es fe muerta. ¿Cuántas veces tú has recibido visión de la iglesia y no has accionado y te has quedado en tu casa? ¿Tú crees que eso es agradable
bajo la provisión de Dios. Entonces, si yo ya recibí la salvación, ¿cómo puedo dejar de ver a Dios en todas las cosas? En Filipenses 4, 19, 20, en general Filipenses 4 uno lo puede entender como el capítulo de la paz y gozo en todas las circunstancias, así como si uno le pudiera poner un título. Pero además Filipenses 4, 19, Pablo hace una declaración en torno a una promesa a los filipenses en cuanto a sus propias necesidades financieras. Les dice, no se preocupe de nada en cuanto a las necesidades financieras. Y dice, y mi Dios, mi Dios, nosotros podemos decir, es mi Dios, Señor Jesucristo, mi Salvador. Mi Dios proveerá todas las vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Hay algo más grande que las riquezas en gloria de Cristo Jesús? Si Él está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad en el cielo para dar favor a tus peticiones conforme a su voluntad y a su visión. Y fíjate que esta escritura dice que es conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando ha sido glorificado por el Padre, está dispuesto para tú tomar de esas riquezas y ser provisto en torno a todas vuestras necesidades. Si tú tienes hijos, ¿sabes la diferencia entre necesidad y deseo? ¿No es acaso que como padres nosotros le concedemos a nuestros hijos? ¿Alguien me dijo que sí? ¿No? ¿Tú le das a tus hijos todo lo que desean? ¿Por qué no? No es bueno, pero tú conoces las necesidades de tus hijos y los provees en torno a esas necesidades y a veces los hijos reclaman. Pero fíjate que es Dios, es mi Dios el que conoce mis necesidades. Mi Dios. Y va a proveerte conforme a la gloria de las riquezas en gloria en Jesucristo. Por eso Pablo luego dice a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, porque está haciendo una declaración de agradecimiento. Te doy toda la gloria a ti por los siglos de los siglos, entendiendo cuál es la provisión que va a recibir conforme a todas las necesidades. Acá dice, no algunas, dice, proveerá a todas vuestras necesidades. Por eso, y con esto ya voy terminando, podemos ver testimonios y testimonios en nuestra iglesia que están basados en fe, en obediencia, en comprender la visión de Dios. Provisión. ¿De quién? De Dios, de mi Dios. Pide, entonces antes de la próxima vez que queramos recibir de la provisión, tenemos que tener claro esto. En Mateo 6:33 dice algo que vamos entendiendo también nosotros. Dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí esta escritura te dice tus prioridades inmediatamente. Tú tienes un encuentro con el Señor. Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Entonces Pablo en ese minuto, en el encuentro con Jesucristo, cambió todas sus prioridades. Y entonces si yo busco como prioridad en mi vida el reino y la justicia, todas las cosas serán añadidas. Promesa de un tesoro celestial, de tener descanso en la provisión divina, en la comunión con el Señor, y también nos enseña que desde la provisión también nos empezamos a hacer parte del mismo reino de Dios. Este Dios que no tiene variación ha mostrado su provisión y preocupación de sus hijos desde el tiempo de Adán y Eva. Ya inició un plan de restitución cuando los cubre con
con pieles en un primer sacrificio que culmina con el sacrificio mayor de haber provisto el mismo Dios un cordero para hacer de una sola vez y para siempre un solo sacrificio. A Israel en el desierto, como yo les decía, nada se desgastó. ¿Cómo andaríamos así 40? ¿Cuánto nos ahorraríamos, digo yo? ¿Ah? O a Elías en tiempo de escasez, o la viuda en las ollas de aceite, o al rey David. Ese Dios que hizo esto antes es el mismo Dios hoy y siempre. Y termino con esto, quería decir. Mira, sobre todo quizás sea una escritura para los hombres de la iglesia. Y pido al Espíritu Santo que el corazón de los hombres hoy día, en particular, sea blando, esté dispuesto. Porque el Espíritu Santo puede hacer eso. En nosotros, en realidad es para la congregación, pero en particular para los hombres. Dice, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Oye, ¿quiénes somos nosotros para que Dios diga, oye, créeme y si no, ponme a prueba, si no me crees, pero yo estoy dispuesto a que me pongas a prueba? Y dice el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. A ver, ¿qué haces tú descuidando esta provisión para tu casa? ¿Es por falta de entendimiento, corazón duro? El Señor así puede hacer que eso sea transformado, una metanoia y el corazón regenerado hoy día. No sabes cuál es el costo espiritual, lo que te pierdes por no entender los principios de Dios. Sé que en el Nuevo Testamento damos periódicamente, damos proporcionalmente, damos privadamente, generosamente, libremente y muy alegres, porque es lo que Dios coloca en nuestros corazones. Querida iglesia, el movernos en fe en los diezmos y las ofrendas es algo que Dios coloca en el corazón. Yo puedo tener en que pido y no sé cómo voy a cubrir, y si la voz del Espíritu, porque es con guía de Dios, voy a dar ese paso. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Va a cubrir fielmente, siempre, viendo tu corazón. Pero te das cuenta que es en fe. O yo para mí y tengo que ofrendar. Y el Señor dice, anda y ofrenda y deja eso que tú quieres para ti, porque yo conozco tus necesidades. Y la persona va y ofrenda. Y el Señor viene y multiplica lo que ella quería o él quería, porque él es mi Dios el que conoce mis necesidades. El dar y la administración son asuntos espirituales, no son asuntos financieros. Cuando yo me muevo en los principios del dar de Dios, de la provisión de Dios, comprendo entonces que es con el poder de Dios, es con su ayuda, es con el poder de la iglesia, es con la guía de nuestros pastores, es con discernimiento, para poder aprender a, como Pablo decía, pues yo he llegado a estar contento, tener contentamiento en la escasez y en la abundancia. No quiero para mí. El mismo Señor Jesucristo no tuvo dónde apoyar su cabeza, lo dio todo por los demás. Y nosotros tenemos como ejemplo primero al Señor Jesucristo. Amén, querida iglesia. Amén, pues. Gracias, Señor. Querido, no sé si, ¿cómo lo hacemos? Para tratar de cerrar un poco nomás, muy buen mensaje, muy completo, pero tenemos que entender esto
este asunto como un tema espiritual, no cuantitativo, ¿no? No se está hablando de cantidad ni de cifras, porque Dios es rico en todo. Dice la palabra que las riquezas de la tierra son de Él también, ¿no? Pertenecen a Él. Pero la tercera carta de Juan dice que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todo, ¿no? Así como prospera el alma. Entonces, ese todo, obviamente que va vinculado a la prosperidad del alma. Si mi corazón no está alineado con esta verdad, con la verdad del desprendimiento, del dar, mi alma tiene una prosperidad limitada. Por eso los hombres tienen que entender esto como un principio básico y fundamental para crecer como hombres de Dios. Si yo no estoy dando, si mi corazón no está rendido a Cristo en esta área, mi alma tiene un crecimiento limitado. Amén. Terminemos alabando al Señor.